Ok, mientras aprendemos cuáles son los utensilios de la cocina con la Delita, vamos a revisar algunos términos que me interesa que vayamos viendo. Pido disculpas, hemos estado en Cracovia y el departamento donde vivimos es muy chico, entonces no he podido grabar. Ahora estamos en la casa de mis suegros, vinimos a verlos el fin de semana. Ya acá en Polonia el asunto de la cuarentena está aflojando, así que se puede transitar con mayor libertad, digamos. Bueno, hoy día quiero que veamos puros términos lindos: patriotismo, nacionalismo, chauvinismo, xenofobia y aporofobia. Estos términos es interesante que los revisemos principalmente para que podamos entender cómo a nosotros como ciudadanos de un país nos mantienen en cierto modo ahueonados para poder manejarnos según las ideas que nosotros tenemos de la gente o de los gobiernos o de los sistemas de otros países, de otras potencias, y defendamos el sistema que nos toca en el país donde habitamos. O sea, estas palabritas que les acabo de mencionar reflejan o conducen nuestra manera de pensar hacia exactamente lo que nuestro gobierno quiere con respecto a la geopolítica. ¿Ok? Vamos a ver más o menos entonces una pequeña descripción rápida de estas palabras. El patriotismo básicamente es un sentimiento exacerbado de amor hacia la patria. El nacionalismo es un sentimiento exacerbado de amor hacia la nación. Ambos entre comillas, vamos a decir, después voy a explicar por qué. El chauvinismo es un sentimiento de que todo lo que es de mi país es mejor que lo que viene de países externos. La xenofobia es un sentimiento de rechazo, de miedo, según la etimología, pero es más que nada de rechazo, hacia los extranjeros. Y la aporofobia, a su vez, es un sentimiento de rechazo o de miedo hacia las personas más pobres. Es cuático, porque nosotros si vemos todas estas palabras, muchas veces las entramos a confundir y muchas otras veces pecamos o hemos pecado de prejuzgar personas sencillamente por el lugar de donde vengan o por su apariencia o por su acento. Voy a empezar a criticar estas palabras y a mostrar cómo nos han ido metiendo el pico en el ojo, sobre todo con los términos de patriotismo y de nacionalismo. Para eso vamos a hacer una magia y vamos a abrir esta hojita y vamos a ver que patria es un concepto súper viejo. La patria nosotros la podemos encontrar ya como concepto, digámoslo etimológicamente, originado en el Imperio Romano. La patria es un término que viene de pater, de padre, pater family. La patria es lo que tú recibes de tu familia. Es la tierra familiar, son las costumbres familiares, el idioma. Es un sentimiento de apego hacia lo tuyo. Nosotros vamos a ver que este sentimiento lo podemos ver, por ejemplo, en la película Gladiador, cuando Máximo Décimo va soñando que pasa sus manos por encima de un campo de trigo. Él ve su casa, ve a su hijo, ve a su esposa. Él ahí tiene su patria, pero él simplemente cumple el rol de soldado. Él trabaja, digámoslo, como soldado por el Imperio Romano. Ahí nosotros vemos que hay una diferencia, porque él en ningún momento dice, yo amo tanto al imperio. Él lo que ama es su familia, su tierra. Él ama básicamente lo que es su patria. La patria ha existido entonces casi siempre, si es que lo vemos de un sentido etimológico, del origen de la palabra. Pero vamos a ver que los imperios, los regímenes feudales, los antiguos reinos feudales, decantaron más o menos en el siglo XV en algo que se llamó el Estado moderno. Y el Estado moderno básicamente fue una organización social donde el sistema de los castillos y ciudades independientes se organizó de una manera más unificada. Y acá empieza a aparecer el sentido de nación, que lo vamos a ver ya en el 1800 como algo más firme cuando se forman los Estados-naciones independientes. Esto para nosotros va a tener harta relevancia del año 1800, porque acá
básicamente empiezan lo que nosotros llamamos ahora países de una manera más coloquial, de una manera más común. Nosotros hablamos de países más que de Estados-naciones. Yo hice un video donde expliqué la diferencia entre estos conceptos. Voy a repetirlo a grandes rasgos. La patria, como dijimos, es todo lo que tú quieres, que es tu origen. El Estado es básicamente la organización política, la estructura que mantiene la organización, la administración de un territorio. El territorio delimitado por una raya es el país y la nación es el componente poblacional más el componente cultural. O sea, es la cultura de la gente que habita en determinado territorio. De esa manera, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros pensamos solamente en la palabra nación, podemos ver que la nación mapuche abarca dos países, abarca Argentina y abarca Chile, en determinados espacios. ¿Ok? Entonces acá ya empezamos a ver determinadas diferencias con respecto a lo que nos han metido como pico en el ojo todo este tiempo respecto al patriotismo y al nacionalismo. ¿Por qué? Porque cuando surgen los Estados-naciones en 1800, vemos que se destruyen básicamente los antiguos imperios, los antiguos estados modernos absolutistas donde los reyes dominaban todo. Cuando se rompen estos estados imperiales, vamos a ver que el Estado-Nación surge con pequeños territorios. Entonces, los nobles, que ahora pasaron a aliarse con la burguesía, empezaron a necesitar que la gente les tenga cariño, Juan. ¿Y cómo logro que la gente tenga cariño a un básicamente gobernante que muchas veces te tiene cagado de hambre? Ah, amor a la tierra donde vives. Entonces empezaron a hacer creer a la gente que la gente era parte de un todo, de una gran nación. Esas naciones valen callampa, en realidad, si ustedes lo piensan en muchos casos, para lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, el mapa de África. Si ustedes se fijan en el mapa de África, las rayas que dividen los países uno de otro son rectas. Se nota que un hueón de los colonos, de los antiguos amos coloniales, simplemente se sentó frente a otro y empezaron a dibujar en un mapa rayas para separar quién se quedaba con qué parte de la torta. Lo mismo se puede ver en el mapa de Estados Unidos. En el mapa de Estados Unidos, en cambio, está la diferencia que los ingleses mataron, pero más del 95% de los nativos norteamericanos para fundar sus colonias, donde después se independizaron los yanquis y lograron establecer su país nuevo. Pero ahí no quedaba un sustrato étnico o cultural de los nativos muy presente, porque los mataron a casi todos. No así en Latinoamérica. De México para abajo, nosotros vamos a ver que se mantuvieron fuertemente grandes grupos indígenas, por ejemplo, que mantenían cultura, lengua, territorio. Entonces, muchas veces, por ejemplo, algunos cordones montañosos, algunas selvas, algunos ríos, eran los que marcaban las fronteras entre un territorio y otro. Entonces, nosotros podemos ver que en Latinoamérica, por ejemplo, el asunto de los estados-naciones muchas veces tuvo más realidad, más concordancia con efectivamente la nación que lo habitaba dentro del país o del mapa que existía. Ahora, a nosotros nos empezaron entonces a meter el dedo en el ojo con el asunto de amar a la patria. Y nos hicieron aprender himnos, y nos hicieron aprender fechas, y nos hicieron aprender un montón de cosas que recalcaban la importancia del país. Y te convencieron que el patriota ama a su país. Casi lo amas sin importar quién chucha sea el gobernante ni qué modelo te hayan puesto. La nación va a cumplir con el mismo objetivo, el mismo significado. Entonces tú amas a Chile. ¿Por qué? Porque Chile es bacán. Pero tú te olvidas de reclamar o de pedir algunos derechos que pueden ser culturales, que pueden ser étnicos, que pueden ser raciales. O te puedes olvidar incluso de pedir derechos como al pueblo mapuche que le pasan inundando cementerios de cientos de años para construir represas. Entonces la patria dejó de ser efectivamente el amor a lo tuyo, a tu raíz. El nacionalismo dejó de ser el amor a tu grupo étnico y cultural. Pasó simplemente a ser el amor al país. Esto, más encima, ha sido manejado. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando volvimos a Chile,
Yo volví convencido que Chile era pero el país más bacán del mundo, porque me tocó vivir en Argentina en el tiempo del Premio El Pop, volvimos en el 90. Y acá empecé a ver las falencias que habían. Yo ahí me desencanté con el patriotismo, de hecho. Era muy chico cuando dije callampa para el patriotismo como se enfoca. Yo me considero patriota, pero Chile no tiene nada que ver con mi patriotismo, a todo esto. Esto te lleva, por ejemplo, a detestar, a ser chauvinista al resto. Sin importar, por ejemplo, que los peruanos han logrado que las AFP les pasen su dinero. Pero como tú partes del pensamiento de que tu país es mejor, los peruanos no valen callampa. Son feos, llenan la plaza de armas, comen palomas. Un montón de ideas que ya se te han metido en la cabeza, que los humoristas han repetido, pero hasta el cansancio en la tele. Entonces, esto te empieza a provocar xenofobia, Poan. Tú odias al otro porque es extranjero. Pero, más que odiarlo porque es extranjero, lo odias porque es pobre. Así, nosotros vemos que en la actualidad tenemos algunos personajes como Kakakast, como Axel Kaiser, como Paulman, que son personas que han llegado hace 50 años, con suerte, a Chile, que han robado de una manera fenomenal en algunos casos, que tienen ideas que realmente son sociopáticas, pero a ellos, como son de una clase económica superior, como son blancos más lindos, se les hace caso. Pero a una joven haitiana que se le pierden los documentos, la policía la mata sin que pueda patalear porque dejó a su hijo encargado y dijeron que lo había abandonado. Ahí nosotros vemos que nos han hecho un lavado de cabeza, y no de los agradables, haciéndonos mezclar estos términos de patriotismo y nacionalismo, donde la patria bien poco es lo que importa, donde nosotros simplemente estamos adorando en muchos casos a un país. ¿Cómo han fortalecido esto? Con los mundiales de fútbol, la selección chilena, con el constante repetirte que los otros países están mal, con repetirte que Chile es el jaguar de Latinoamérica. De esa forma han logrado que tú más encima pierdas el sentimiento de unidad de clase. Entonces, ahora la gente se queja contra las otras personas que llegan de otros países buscando trabajo. Que eso le ha tocado en todo el mundo a gran parte de los habitantes de cualquier país que han tenido que desplazarnos, como el caso mío. Ahora, es importante que nosotros empecemos a ver la realidad con respecto a la patria, donde más patriota muchas veces que un militar pasa a ser la señora que está ayudando a hacer una olla común, o el vecino que presta la camioneta para ir a buscar cosas para poder realizar dicha olla, o los cabros que hacen labores de seguridad en sus poblaciones. Porque ahí nosotros realmente estamos viendo una unidad, estamos viendo que se está protegiendo dentro de todo el Estado-Nación. Estamos viendo que estas palabras en realidad que te defienden un nombre en el papel, 5 letras que no dicen nada, que te hacen odiar al resto, son palabras vacías. Lo importante es que en este momento, como dije en otro video, se está abriendo una ventana. Probablemente nosotros tengamos más tiempo ahora de enterarnos, de conocernos, de saber que quizás mi vecino tiene otras raíces étnicas. Quizás el loco es distinto a mí, pero es un momento de apoyarse, recuperar la conciencia de clase. Y nunca olvidar que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.